La trampa. Fernando M. Aroca. Aquel hombre resolvió, rápidamente y con amabilidad, su acuciante problema. Pero, ¿qué precio tendría que pagar por el servicio prestado? Nunca podría haberlo imaginado. Esta es la tercera carta que te escribo, y espero tener el valor de enviártela. Las otras dos las he roto por temor a que no siguieras mis instrucciones al pie de la letra y, sin calcular las consecuencias, dieras parte a la policía. Solo en un caso extremo debes hacerlo, y este caso no lo será, ni siquiera, si yo aparezco muerto en circunstancias extrañas. Solo, por favor, grábate bien lo que voy a decirte. Si algo le sucediese a Bessie o a la niña, es cuando debes dar parte a la policía. Ni siquiera puedo decir que haya caído en una trampa. El cerco que han tendido en torno mío es tan imprevisible, tan tenaz, tan sutil que habría tenido que poseer dotes de adivino para presentirlo. El crimen perfecto existe, pero no suele ser aquel en el cual nunca se descubre al criminal, ya que esto suele obedecer más al azar que a la perfección, fría y calculada, de quien lo comete. El crimen perfecto es el que se comete en personas como yo, obligándonos a convertirnos en criminales. Pero no es momento para divagaciones, reflexiones o arrepentimientos. Bessie y la niña son lo único que importa. Pensando en ellas, procuraré relatar, con el máximo orden que me sea posible, los hechos. Ellos podrán ayudarte, si, como me temo, te obligan a intervenir. Pese a la amistad que te une a M. R. Khan, por tu influencia, precisamente, entré a trabajar en su empresa. No creo que te haya dicho las verdaderas razones por lo que he sido despedido. Me dio su palabra de honor de no comunicarlo a nadie, hasta que terminase un plazo. Le creo hombre de palabra y, las razones de ese plazo, el motivo por el que me lo concedió, han quedado sin efecto. De nada puede acusarme, como sabrás si sigues leyendo, y, por lo tanto, cualquier motivo que hubiese podido tener, y que, efectivamente, tuvo, para dañar mi reputación, ha desaparecido. Todo olvidado, me dijo cuando dejamos resuelto el asunto, y, te lo repito, le creo hombre de palabra. He trabajado en su empresa, como cajero, 2 años, y, hasta que sucedió aquello, nunca tuvo queja de mí. Lo ha proclamado, públicamente, en varias ocasiones. Los hechos, procuraré ser lo más escueto y preciso posible, sucedieron así. Hace unos 3 meses, James y yo salimos a tomar unas copas. Bebimos con exceso, y sin que todavía haya podido explicarme cómo sucedió, estábamos sentados en un garito, bajo una lámpara, con unos individuos desconocidos, jugando una partida de póker. El alcohol que habíamos tomado no me permitía tener una conciencia clara de la situación. Iba perdiendo, y cada vez que me quedaba sin dinero, aquellos desconocidos, amablemente, me iban aceptando cheques. En ningún momento tuve una idea clara de la cantidad de dinero que había perdido. James, hacía horas que había abandonado la partida, y dormía la borrachera en un diván. Amanecía cuando dejamos la partida, y, al decidirme a marchar, uno de aquellos tipos, me pidió, por favor, pero con tono amenazador, el carnet de conducir y tomó nota detallada de mi dirección. Después, sumando el importe de los cheques que había firmado, sin perder el tono amenazador, me dijo, amigo, has perdido casi $15,000, espero que en el banco tengas fondos. No permitimos que se nos tome el pelo, y, mientras hablaba, sacó una pistola y, distraídamente, me apuntó a la sien. No nos gusta la violencia. Pero si no hay otro remedio. Al comprender la realidad de la situación en la que me había metido, los vapores del whisky se me evaporaron de repente. No tenía aquel dinero en el banco y, dados mis escasos recursos, tardaría bastante tiempo para reunirlo, si es que lo podía conseguir. Argumentando una fuerte jaqueca, pedí permiso en la oficina para ausentarme. Fui directamente al banco y hablé con el director, para solicitarle un crédito. Al conocer la cantidad, su inicial comentario fue lanzar un silbido de asombro. Me obligó a inventar una extraña historia sobre una inversión fabulosa que pensaba realizar. Al preguntarme para qué quería aquella cantidad, fábula que, comprendí enseguida, no había creído. Después, me puso varias trabas: la necesidad de un informe detallado, una declaración de bienes con los que responder o la garantía del director de mi empresa. Estas condiciones eran, evidentemente, inviables para mí. Con la zozobra, que ya rayaba en la desesperación, abandoné el banco. Pensé pedirte un préstamo, ya que tú eres, todavía, el único amigo en quien puedo confiar. Ojalá lo hubiese hecho. Estoy seguro que tú me habrías ayudado. Pero ya es tarde para lamentaciones.
No lo hice por la vergüenza que me suponía detallarte el origen de la deuda. No regresé al trabajo y vagabundeé, sin rumbo, por la ciudad, dándole vueltas a la cabeza para dar con el dinero. Pensé en cuántas personas conocidas podrían hacerme un préstamo de esa cuantía, una a una las fui desechando, con las que tenía la suficiente confianza, no tenían medios suficientes, y, las otras, no me hubiesen hecho un favor semejante. Como último recurso, pensé pedirle el dinero a M.R. Khan. Pero, ¿le diría la verdad? No. No era posible. Tendría, entonces, que inventar alguna razón creíble y poderosa, para que me adelantase esa cantidad. Esta decisión me tranquilizó bastante, y, ya sereno, decidí regresar a casa. Cuando iba a introducir la llave en la cerradura, un claxon insistente me obligó a volver la cabeza, en un Cadillac verde, aparcado a la puerta de casa. Estaban los 3 hombres con los que había estado jugando la noche anterior, que me hacían una señal para que me acercase. Frente al volante, estaba el tipo que me había mostrado la pistola la noche anterior. Con tono frío, impersonal, pero que no dejaba dudas sobre su significado, me dijo, mañana iremos al banco. Ya sabes, amigo, no nos gusta la violencia, y me señaló la pistola que, encima del salpicadero, destellaba con las luces de los faros que venían en dirección opuesta. Con una serenidad de la que yo mismo me asombré, les pedí que no presentasen los talones antes de las 12 de la mañana, ya que, antes de esa hora, habría hecho el depósito. Deseamos, por tu bien, que así sea. Pusieron el coche en marcha y se perdieron entre el abundante tráfico. Bessie había telefoneado a la oficina, y, al decirle que me había marchado enfermo, estaba bastante preocupada. Con medias palabras, procuré hacerle olvidar el incidente, dándole a entender que de lo que tenía necesidad era de que me diese el aire fresco. Como, todavía, no se le había pasado el enfado de la noche anterior, no se molestó en hacerme más preguntas. Di un beso a la niña que ya dormía, tomé un vaso de leche, y, sin dar las buenas noches a Bessie, que estaba en el salón viendo la televisión, me metí en la cama. Fingí estar dormido cuando Bessie se acostó, aunque no pude descansar en toda la noche, agitado por presagios y temores. A la mañana siguiente, después de darme una ducha fría, a la que no estoy acostumbrado, ya que siempre me ducho con agua tibia, me dirigí, a una hora demasiado temprana, a la oficina. Sabía que M.R. Khan era el primero que llegaba a trabajar, con lo que nos daba ejemplo a todos, y quería hablar con él antes de que comenzasen las visitas. Su secretaría, tan puntual como el jefe, me dijo que M.R. Khan estaba de viaje, y que no regresaría hasta dentro de una semana. ¿Se encuentra usted mal?, me dijo al ver la palidez de mi cara y el temblor de mis manos, que no pude disimular al conocer la noticia. No, y no es nada, balbuceé. Márchese a casa si no se encuentra bien, me insinuó con una cierta deferencia. Me senté en mi mesa de trabajo, abrí la caja, y me dispuse a hacer el arqueo semanal. En la caja había unos $35,000. La vista del dinero me aturdió. Todo me daba vueltas. Sin saber muy exactamente lo que hacía, obedeciendo a mi subconsciente, metí $15,000 en un sobre, y lo guardé en el bolsillo de la chaqueta. Todavía no habían llegado mis compañeros de trabajo, por lo que pude realizar esta operación sin ser observado por nadie. Cuando llegó Samuel, mi ayudante, y cuya mesa de trabajo estaba frente a la mía, le llamó la atención mi palidez, y también me invitó a que me marchase, ofreciéndose, si había algún trabajo urgente, a realizarlo por mí. Volví a balbucear que seguía encontrándome mal, y decidí marcharme. Mientras tomaba un taxi y me conducía al banco, pensé, cuando regrese M.R. Khan, le pediré el dinero y lo repondré. Nunca me ha negado nada. Tenía una semana por delante, toda una semana para inventar una excusa lógica y convincente para convencer a mi jefe. Este pensamiento me dio ánimos. Al entrar en el banco, miré detenidamente hacia un lado y otro, por si había allí alguna persona conocida a la que tuviera que dar explicaciones, ya que no es corriente, en gentes de mi posición, disponer de tanto dinero en efectivo, por lo que debía evitar que nadie me viese. Ninguna cara conocida operaba en aquel momento, lo que ayudó a que me sintiera aliviado. Efectué el ingreso, y vagabundeé durante todo el nada serio. Ya lo sabrá en su día. Lo importante es que acepte. ¿Cree que tengo otra solución? Eso, usted lo sabrá. Comprendí que no podía negarme, fuese cual fuese, mi tarea. Un hombre desesperado mide poco sus compromisos. Acepto.
Y el hombrecillo, sin mediar palabra, de un cajón de la mesita de noche, sacó un fajo de billetes. Aquí tiene $16,000 para los primeros gastos. ¿Tiene suficiente? Mi asombro no conocía límites. Fuese cual fuese la tarea que tuviese que realizar, aquel era un regalo, venido de no sabía dónde, pero, desde luego, providencial. Me llamo M.R. Cadwell. Tranquilícese, y ya recibirá noticias nuestras. Y, con una firmeza que parecía imposible en aquel cuerpecillo, siguió. Por ahora es suficiente. Nos pondremos en contacto con usted en el momento oportuno. Puede marcharse. No me dio tiempo, siquiera, a darle las gracias. Al tomar el dinero, sin explicarme por qué, me quemaba. Mi alegría fue tal que, antes de regresar a casa, compré una botella de champán francés para celebrarlo. Bessie, que todavía ignoraba mi despido de la oficina, pensó que me habían ascendido de categoría. Aquella noche fue, desde que comenzaron las vicisitudes, la única en la que tuve un poco de paz y alegría. A la mañana siguiente, fui a la oficina y pagué a M.R. Khan los $15,000. Su asombro fue, desde luego, superior al mío en el momento en que me entregaron el dinero. Sin nada que hacer en todo el día, pensé que debería pasarme nuevamente por el Hotel Metropol para que, a ser posible, M.R. Cadwell me aclarase algo de mi futuro trabajo. Subí directamente a la habitación 1.227 y llamé con los nudillos, nadie me respondió. Por si hubiese salido, bajé hasta recepción con el fin de dejarle una nota. Al preguntar por M.R. Cadwell, el recepcionista, tras consultar los archivos me contestó, no se hospeda en este hotel. Pero si anoche tenía, insistí alarmado, la habitación 1.227. El recepcionista volvió a consultar sus ficheros y negó con la cabeza, esa habitación ha permanecido vacía durante la última semana. Aquel extraño suceso me alarmó bastante. ¿Sería posible que yo hubiera equivocado el nombre y el número de habitación de aquel hombrecillo? Como la nota recibida la había dejado en la chaqueta que usaba el día anterior, sin poder dominar mi curiosidad, regresé rápidamente a casa. Busqué en el bolsillo de la chaqueta, y encontré la nota, efectivamente, el hotel era el Metropol, y la habitación, la 1.227. Durante unos días hice toda clase de conjeturas sobre aquellos sucesos, sin que ninguna me satisfacer plenamente. Incluso llegué a pensar que se trataba de un loco, altruista y benefactor, que por azar había conocido mi situación y decidido resolverla. Pero, la verdad es que esto nunca lo creí. No puedo precisar el tiempo que había transcurrido, cuando sonó el teléfono de casa. Sin saber por qué, esperaba ansioso esa llamada, soy M.R. Cadwell. Meta en un pequeño maletín algo de ropa y los útiles de aseo. Estará fuera unos días. Dentro de 40 minutos, exactamente, esté en la puerta de su casa, pasaremos a recogerlo. Y colgó. Estuve puntual a la cita. Una furgoneta, cerrada, se paró delante de mi puerta. M.R. Cadwell, con un gesto. Desde el interior de la cabina, me indicó que entrase en la parte trasera. Apenas lo hice, cerraron con llave, y nos pusimos en marcha. No pude precisar hacia dónde me conducían, pero confieso que no me inquieté demasiado. Había llegado a tal extremo en mi estado de ánimo que cualquier cosa me parecía normal. Debíamos haber caminado unas 3 horas, cuando el vehículo se detuvo. Abrieron la puerta trasera, y pude salir. Estaba en pleno campo, frente a un caserón antiguo y bastante deteriorado. 2 hombres, silenciosos, me miraban con curiosidad. M.R. Cadwell llamó a uno de ellos y le ordenó, acompáñale a su habitación. Y dirigiéndose a mí, descanse unos minutos. Enseguida empezaremos el trabajo. Aquel hombre no me dirigió una sola palabra, y yo, no me atreví a romper el silencio. La habitación que me habían asignado contaba, apenas, con lo necesario, un armario, una cama, 2 sillas rústicas y un lavabo con jofaina. Cuando regresé donde se hallaba M.R. Cadwell me preguntó sonriendo, ¿ha disparado alguna vez? No, nunca. Me lo temía. El otro hombre, silencioso, llegó con una metra. Yeta, Peter le enseñará. El llamado Peter, casi con monosílabos, me enseñó a desmontar la metralleta. Cuando comprendió que había aprendido la lección, comenzamos los ejercicios de tiro. Durante 3 días, no hicimos otra cosa que prácticas, con la metralleta y una pistola del 9 largo.
Peter se asombró un poco de lo rápidamente que aprendí a disparar y, según dijo, en uno de sus escasos comentarios, en las condiciones naturales que tenía para hacer blanco. Cuando los entrenamientos fueron satisfactorios, Mr. Cadwell me indicó que ya podíamos regresar. Como a la ida, me encerraron en la parte trasera de la furgoneta, por lo que no pude localizar dónde había estado. A los pocos días, Mr. Cadwell volvió a telefonearme, citándome a la entrada de un parque público. Llegó, como siempre, puntual, en un elegante Ford verde oscuro. Paró y me indicó que subiese. Junto a él, había otro hombre. Me alargó un sobre, mientras decía: ahí están todos los datos de la persona que debe desaparecer. Comprendí, horrorizado, cuál iba a ser mi misión. Me habían convertido en criminal a sueldo. Sin fuerza siquiera para rebelarme, le dije, casi con un sollozo: yo, nunca he hecho una cosa semejante. Ya lo sabemos, ya lo sabemos. ¿Por qué no buscan a un asesino profesional? Yo no lo ha hecho nunca, ni está fichado. Precisamente por eso nos interesa. Si cumple las instrucciones, nunca le podrán coger. Trabajamos limpio. ¿Y si me niego? Una risa hiriente, mordaz, se escapó de los labios de Mr. Cadwell. Para eso he traído a Thompson. Háblele, cuéntele lo que le ha sucedido. El hombre, con todo el odio y la rabia de la impotencia, masculló: le cortaron el brazo a mi hija de 5 años. Y no pudo evitar que el llanto le cegase. ¿Comprendido?, insistió Mr. Cadwell. Lea las instrucciones. Y me entregó un maletín, donde, sin destaparlo, sabía que estaba la metralleta. Cuando abrí el sobre, lo primero que encontré fue una fotografía de Mr. Khan. Él era la víctima. Una relación detallada de todas sus costumbres, lugares que frecuentaba, horario en que salía y regresaba de casa, donde pasaba los fines de semana, etc. En otra nota, en el mismo sobre, con las llaves de un coche que se encontraba en un aparcamiento público, se me indicaba dónde debería dejar la metra. Jetta, una vez usada. Llevo 3 días siguiendo a Mr. Khan. He tenido varias ocasiones de dispararle, y no he podido. Creo que nunca podré. El horror me paraliza. Yo no soy un criminal, y nunca podré serlo. Pero pensar lo que pueda sucederle a Bessie y a la niña me enloquece. Jamás conocerá una tortura mayor. ¿Qué podemos hacer, querido amigo? Soy incapaz de tomar ninguna decisión. Por si sucede lo peor, te confío a Bessie y a la niña. Te lo repito, eres la única persona en la que puedo confiar. Un abrazo, y acaso, adiós para siempre. El coche de Mr. Cadwell se detuvo ante el vehículo que ocupaba Charles. Acompáñame. El jefe quiere verte. Charles, en silencio y con la vaga esperanza de que el jefe, a quien nunca había conocido, comprendiera su imposibilidad de matar, le siguió sumiso, entrando en el coche. Recorrieron un par de manzanas y se detuvieron ante un rascacielos, ocupado enteramente por oficinas. Vamos. Charles le siguió por el hall. Entraron en un ascensor y Mr. Cadwell tocó el botón del piso 24. Subieron en silencio. Cuando el ascensor se detuvo, el hombrecillo abrió una puerta que conducía, directamente, a las oficinas. Pase, y le indicó una puerta tapizada. Al cruzarla, Charles se encontró ante un despacho suntuoso, decorado con elegancia. Frente a una mesa de caoba, en un comodísimo butacón, estaba Strafford. El asombro de Charles casi le hace caer. ¿Tú eres el jefe? Sí, Charles, yo soy. He recibido tu carta. Lamento no poder hacer nada por ti. Bessie y la niña están invitadas en casa. ¿Comprendes? Comprendo. Una ráfaga de metralleta, disparada desde un coche, acabó con la vida de Mr. Khan. Los periódicos del día siguiente informaron que el asesino era un antiguo trabajador de su empresa, quien después de cometer el crimen se había suicidado.